Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Biblia es el mandato de Dios. Consideremos lo siguiente. ¿Cuál es la posición de Dios en el cielo? Por supuesto, Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo, su título oficial es expresado como Rey de Reyes. ¿Cómo podemos llamar a todas las palabras que emite un rey? Son los mandatos del rey. Nadie puede ignorar los mandatos del rey u oponerse a ellos, ¿verdad? Al respecto, está escrito en los capítulos 3 y 4 de Hebreos que los que desobedecieron no pudieron entrar en su reposo. ¿Por qué están escritas estas palabras en la Biblia? Es porque la palabra de Dios es un mandato absoluto del rey. En tiempos antiguos, cuando los reyes gobernaban, desobedecer o distorsionar las palabras del rey se consideraba una traición. No solo se consideraba traición, sino que además se castigaba con la muerte. Teniendo esto en cuenta, ¿tratamos realmente la palabra de Dios con tal reverencia como un mandato absoluto? Por lo tanto, ¿qué traerá Dios si alguno añade a las palabras según Apocalipsis capítulo 22, versículos del 18 al 19? Dios traerá sobre él las plagas. Añadir a las palabras de la Biblia significa incorporar sus propios pensamientos al mandato absoluto dado por el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso. Además, ¿qué pasará si alguno quita de las palabras de la Biblia? Dios quitará su parte de la santa ciudad del cielo. En otras palabras, añadir o quitar a la Biblia trae el desastre. ¿Por qué? Es porque toda la palabra de los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios, el mandato absoluto del Rey. Sin embargo, en lugar de pensar, debo obedecerlas absolutamente, las tomamos a menudo a la ligera, pensando, es solo una buena palabra o esta es un mensaje de guía para nuestro beneficio, ¿no es verdad? Hoy, reflexionemos sobre nuestra actitud. Ya que la Biblia es el mandato absoluto del Rey, nuestro Dios, no importa cómo nos perciban o evalúen los demás, seguimos los sagrados mandatos de Dios, que es el Rey del cielo. ¿De quién es el mandato del día de reposo? ¿De quién es el mandato la Pascua que guardamos todos los años? Son los mandatos absolutos de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos los ciudadanos del reino celestial. Entonces, ¿cómo debemos acatar y honrar los mandatos de Dios, nuestro Rey celestial? Deberíamos obedecer y seguir sus mandatos. De este modo, Dios nos abrirá la puerta del reino de los cielos y nos reconocerá como sus hijos celestiales, ¿verdad? Ya que la Biblia es el mandato absoluto de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. También es un mandato absoluto del Rey. Pero si alguien dijera, prefiero el domingo al día de reposo sábado, y llevara su vida según su propia conveniencia, ¿cómo estaría tratando el mandato del Rey? En el pasado, durante la época de las dinastías, desobedecer el mandato de un rey significaba la muerte. Dicho severamente, era traición. Por lo tanto, en la Biblia está escrito en el libro del profeta Daniel que quebrantar los mandatos de Dios es rebelión. Nunca debemos decir, aunque está escrito en la Biblia, vi a otros haciendo lo contrario. Algunos pueden pensar, el mundo entero guarda el culto los domingos. ¿Por qué la Iglesia de Dios guarda el culto los sábados? Es porque obedecemos los mandatos absolutos de Dios, el Rey de Reyes. Por esta razón, ¿qué dijo Jesús sobre todos los mandatos que Dios dio a la humanidad? Sé que su mandamiento es vida eterna. Jesús mismo vino a esta tierra en la carne y dio estas enseñanzas.
Por lo tanto, si la Biblia dice guardad el día de reposo, debemos guardar el día de reposo. Si está escrito guardad la Pascua, debemos seguirlo como se nos indica. Veamos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15 está escrito: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Quién es él? Rey de reyes y Señor de señores. Los 66 libros de la Biblia son las palabras del Rey de Reyes, son los mandatos de Dios. Pasemos a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, versículo 47, Jesús dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús clasificó a los que desobedecen el mandato absoluto de Dios como los que no son de Dios. Y también declaró que los que son de Dios ciertamente escucharán, seguirán, guardarán y obedecerán las palabras de Dios. Jesús proporcionó una guía clara con respecto a este asunto. En el mundo actual, vemos personas que celebran la Navidad y adoran la cruz, o personas que guardan el domingo en lugar del día de reposo y aprecian la Navidad en lugar de la Pascua. Podemos decir que todos comparten la misma postura de rechazar los mandatos de Dios. Andar por el mismo camino que estas personas significa que son parte de un grupo rebelde. Durante la dinastía Chosun, por un acto de traición, se condenaba a muerte a 3 generaciones de su familia. ¿No podemos confirmar que fue el pecado más grave de todos? Pasemos a Juan, capítulo 8, versículo 51. Veamos el versículo 51. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Las palabras de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no son asuntos que puedan seguirse o despreciarse a nuestro antojo. Como son los mandatos absolutos del Rey, debemos cumplirlos sin falta. Para el pueblo del reino de Dios, es la responsabilidad fundamental que todos debemos llevar a cabo. A pesar de la obvia necesidad, algunos dicen: mi situación es una excepción. Mi situación actual es una excepción. No hay por qué buscar excusas utilizando este tipo de elementos externos. Los que honran los mandatos de Dios son el pueblo del cielo. Y con todo el derecho se les puede llamar hijos del reino de los cielos. ¿No es así? Algunos pueden decir: la palabra de Dios dice esto, pero ¿cómo podemos mantener la vida en esta tierra si lo hacemos? ¿No necesitamos encontrar un equilibrio y vivir en armonía con los demás? Hermanos, por favor, recuerden la palabra. No añadan ni quiten nada de las palabras de la Biblia. En el libro de Deuteronomio está escrito que el que obedece la palabra de Dios será bendito en su entrar y en su salir. Por el contrario, los que rechazan la palabra de Dios y no la acatan, serán malditos en su entrar y en su salir. ¿No deberían los hijos celestiales escuchar con atención la voz de Dios, que es el Rey de Reyes, y guardar diligentemente todas sus palabras? Si Dios nos ordena guardar la Pascua, no debe haber excusa válida para rechazar su mandato. Si hay 2 caminos por delante, ¿cuál debemos seguir? Por ejemplo, si hay 2 hombres caminando por la calle y les sigue un perro, no saben quién es el dueño del perro. Al caminar, llegan a una bifurcación en el camino. Una persona toma el camino de la izquierda y la otra el de la derecha. Entonces el perro coge el camino de la derecha. ¿De quién es el perro? El perro es del hombre que ha tomado el camino de la derecha. Hoy, al vivir en este mundo donde todas las cosas están mezcladas y confusas, no podemos discernir la verdad de la falsedad. Sin embargo, podemos ver una clara separación entre los que están del lado de Dios y de los que no están.
Esta distinción puede determinarse al ver si se valora o no el mandato de Dios. La Biblia no es un simple libro histórico que relata lo que dijo Jesús hace 2000 años, o nos ilustra cómo vivían algunos antepasados en los libros de Crónicas o de los Reyes. ¿Cómo se escribieron los 66 libros de la Biblia? Como afirman las palabras del apóstol Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo. Es Dios quien inspiró todas estas enseñanzas e instruyó que las escribieran. Sin embargo, algunos dicen, este es un libro de historia de varios reyes. ¿Cómo puede ser la escritura? Algunas personas dicen neciamente tales cosas. Dios, que ve el fin desde el principio, ha incluido dentro de la historia mensajes de salvación para los que vivimos hoy, tales como, esto nos conducirá a la perdición, mientras que esto nos conducirá al reino de los cielos. En el contenido de los libros de Salmos y Proverbios, Dios puso su voluntad, así como en los versículos que describen su obra de creación, y también en el contenido de libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. Dios ha concedido sus mandatos absolutos a través de varias fuentes. Es esencial para nosotros estar atentos y seguir estos mandatos apropiadamente. Sin embargo, Dios ha declarado que el mundo no sabe de estas enseñanzas. Dios dijo, solo mis ovejas oyen mi voz. ¿No dijo que los que no son sus ovejas no pueden entender su mandato? Entre muchos mandatos de Dios escritos en la Biblia, también dijo, mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Acaso no dijo claramente estas palabras a través del profeta Isaías? Ahora averigüemos a través de la Biblia el nombre nuevo que Jesús usará cuando venga a esta tierra por segunda vez. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Recibir el bautismo es de gran importancia, ya que es la señal de salvación. En 1 de Pedro capítulo 3 se afirma que el bautismo salva nuestras almas. Entonces, ¿a quién se refieren el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Mateo capítulo 28? ¿Acaso no implica a Dios? Cuando Dios llevó a cabo su administración como Padre en la época del Padre, se le llamó Jehová. En la época del Hijo, llevó a cabo su administración y fue llamado por muchos con el nombre de Jesús. La mayoría de la gente está familiarizada con estos nombres. No obstante, en la Biblia está escrito que bauticemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy en día la gente no conoce el nombre del Espíritu Santo. Como no conocen este nombre, al bautizar ni siquiera mencionan Jehová ni Jesús, sino que simplemente dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son nombres, sino solo títulos. Los nombres y títulos son muy diferentes. Dios dijo, bautizad a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De quién es esta orden? Es el mandato absoluto de Dios, el Rey de Reyes. Pues las numerosas iglesias de hoy, que son como la arena del mar, ¿guardan este mandato? Ninguna iglesia lo hace, excepto la iglesia de Dios. Hermanos, no se limiten a suponer pensando, la Biblia debe de estar llena de enseñanzas sobre cómo ser buenas personas y hacer buenas obras. Más bien debemos pensar, este es un mandato absoluto dado por Dios, el Rey de Reyes. Como hijos del cielo, debemos considerar absolutamente cada mandato y honrarlo con mayor reverencia. Durante nuestra vida en este mundo, si encontramos algún conflicto con el mandato del Rey,
Debemos dar prioridad a seguir los mandatos y luego confiar a Dios el resto de los asuntos. Si volvemos a las palabras dadas en Mateo capítulo 28, la parte más importante del bautismo que salva nuestras almas es el nombre del Espíritu Santo. Por eso, en la primera venida de Cristo, los santos de la iglesia primitiva fueron a varios lugares y proclamaron primero el nombre de Jesús. Cuando el carcelero quedó atónito por la asombrosa escena y preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese tiempo, ¿qué le enseñaron primero Pablo y Silas? Le enseñaron el nombre de Jesús, el Salvador de esa época. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, nunca podremos ser salvos sin conocer su nombre. En la época del Espíritu Santo, al igual que en la época del Padre, debemos resplandecer la gloria del nombre nuevo, Cristo Ansanjón, y de la Madre Celestial, Nueva Jerusalén. Esto es también el mandato absoluto que Dios nos ha dado para nuestra salvación. ¿No debería haber una razón por la que Dios nos dice que conozcamos su nombre? Dios nos ordenó bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el principio hasta el fin del mundo, Dios dividió su administración en 3 épocas. Y en cada época podemos ser testigos de la obra de salvación que ha cumplido. Pasemos ahora al asunto de la oración. Hoy en día las iglesias invocan el nombre de Jesús. ¿Por qué oran en el nombre de Jesús? Si se les plantea esta pregunta, no son capaces de comprender la razón exacta. Antes de la venida de Jesús, había personas con gran fe como Abraham y Noé, o personas como Moisés, que sacó a los israelitas de Egipto. Entonces, ¿oraron en el nombre de Jesús? No, ellos no lo hicieron. Abraham oró, Noé oró, y Moisés también oró. Además, Josué, el sucesor de Moisés, siempre oraba a Dios en tiempos difíciles. Elías también oró fervientemente cuando se enfrentó a los 850 falsos profetas en el Monte Carmelo. Entonces, ¿en nombre de quién oraron? Hoy en día, las personas que dicen creer en Dios piensan que deben orar exclusivamente en el nombre de Jesús. Desconocen la existencia de las épocas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, su insistencia es unilateral. No obstante, tienen en alta estima a Abraham y dicen que Moisés es una persona de gran fe. También hablan mucho sobre Elías. Sin embargo, no destacan el hecho de que estas personas no oraron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿fueron salvas estas personas que no oraron en el nombre de Jesús? De hecho, se salvaron. Jesús dijo claramente en los Evangelios, vendrán muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todos ellos están en el reino de los cielos. Sin embargo, no oraron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Al respecto, debemos preguntarnos, ¿es un mandato dado en la época del Padre? ¿O es un mandato dado en la época del Hijo? ¿Es un mandato dado en la época del Espíritu Santo? En la época del Padre, hubo grandes y numerosos antepasados de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Elías o Eliseo. ¿En nombre de quién oraron todos? Oraron en el nombre de Jehová. Además, el rey David, a quien conocemos muy bien y estimamos mucho, él ofreció muchas oraciones a Dios, pero siempre oraba en el nombre de Jehová. Las iglesias actuales insisten en que no pueden ser salvos a menos que crean en Jesús, y no hay salvación fuera de Jesús. Según su insistencia, los que creían solo en Jehová no debieron de ser salvos. Pero Jesús dijo que todos estaban en el reino de los cielos. ¿No les parece confuso? Por lo tanto, debemos entender claramente quién es Dios Jehová. ¿No vino Dios Jehová a esta tierra en la carne con el nombre de Jesús?
Si entendemos que son uno y el mismo, podemos descubrir que hubo una época en la que se tuvo que invocar el nombre de Jehová, una época en la que se recibió la salvación a través del nombre de Jesús y otra época en la que debemos invocar el nombre nuevo de Jesús. ¿No están de acuerdo? Debido a la falta de tal conocimiento bíblico, el pueblo será inevitablemente destruido. Está escrito en Oseas, mi pueblo fue destruido. ¿Cuál es la razón de su destrucción? Porque le faltó conocimiento. Viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. La palabra de Dios es el mandato absoluto del rey. Hay diferentes mandatos en cada época. Los mandatos dados en la época del Padre, en la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. Examinemos este asunto con más detalle. Salmos capítulo 116, versículo 4. Veamos el capítulo 116, versículo 4. Entonces invoqué. ¿El nombre de quién invocó? El nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. La mayoría de los salmos fueron escritos por David. ¿Qué nombre invocó David? Invocó el nombre de Jehová. Entonces, ¿en qué momento el pueblo comenzó a invocar el nombre de Jesús? Al final del largo tiempo del Antiguo Testamento, Jesús vino a esta tierra. Veamos Juan, capítulo 16, versículo 24. Esta es la palabra que viene de Jesús. Veamos el versículo 24. Hasta ahora, es decir, antes de este momento, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Acaso no significa esto que no habían orado en su nombre? Antes de ese momento, oraban en el nombre de Jehová. Sin embargo, Jesús dijo, pedid, es decir, orad en mi nombre a partir de ahora, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entre la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo, todas las personas, antes de que Jesús viniera a esta tierra, vivían en la época del Padre, por lo que recibieron la salvación en el nombre de Dios Padre Jehová. Entonces, en la siguiente época, Jesús vino a esta tierra como el Hijo. A partir de ese momento, instruyó a los discípulos a orar en el nombre de Jesús, que es el nombre del Salvador en la época del Hijo. Entonces, los discípulos que siguieron a Jesús durante 3 años y medio de su ministerio, ¿oraban siempre en el nombre de Jesús? Además, cuando Jesús oró, ¿lo hizo en su propio nombre? No, no lo hizo. Según Juan capítulo 14, ¿por qué les dijo que oraran en su nombre desde ese momento? Dijo, voy al Padre. A partir de ese momento entró en vigor el mandato absoluto del Rey de orar en el nombre de Jesús. Hermanos, ya que estoy usando la expresión mandato del Rey, puede sonar un poco extraño, pero así de importantes son las enseñanzas de Dios. Piensen en todos los reyes que amaron a Dios con todo su corazón, como el rey David y el rey Salomón. También hubo profetas como Isaías y Ezequiel. En todos los registros de los antepasados de la fe escritos en el Antiguo Testamento, no se puede encontrar una sola mención del nombre de Jesús, es decir, en los registros de los que vivieron en el tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra. Sin embargo, después de que Jesús vino a esta tierra, ¿qué dijo? A partir de ahora, pedid en mi nombre. Entonces, ¿Dios Jehová es diferente de Jesucristo? No son diferentes. Con respecto a este asunto, veamos el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. En Isaías, capítulo 9, versículo 6 está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿y qué más? Padre eterno. Además de Dios, no hay nadie más que pueda ser llamado el Padre espiritual. Dios es nuestro Padre, pero este Padre vino a la tierra en forma de un niño y un hijo.
Cuando apareció, ¿tomó el nombre de Jehová? No, en cambio, fue llamado Jesús. Por lo tanto, el nombre de Jehová y el nombre de Jesús son nombres de un mismo Dios. Cuando Dios, que existía en espíritu, se vistió de la carne y vino a esta tierra, comenzó a usar el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pero a partir de ahora, orad en mi nombre. A partir de ese momento comenzaron a orar en el nombre de Jesús. Al final de su ministerio de 3 años y medio, Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo el día 40 desde su resurrección, según la profecía. También explicó sobre su segunda venida. Está escrito en Hebreos capítulo 9 que Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Qué nombre usará Cristo cuando venga por segunda vez? El nombre nuevo de Jesús. Dios Jehová, Jesucristo y Dios que viene con el nombre nuevo son el mismo Dios. No obstante, a lo largo de su obra de redención, cada vez que vino a esta tierra, apareció con un nombre diferente. Entonces, ¿cuándo vendrá? En Mateo capítulo 24, Jesús dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, conoced que está cerca, a las puertas. En otras palabras, quiso decir, cuando Israel recupere la soberanía y obtenga la independencia, en ese momento estaré llamando a la puerta. ¿Cuándo es ese momento exactamente? En mayo de 1948, Israel obtuvo la independencia, que fue después de casi 1900 años. Desde entonces, ya no es la época del Padre ni la época del Hijo, sino la época del Espíritu Santo. Pues entonces, en la época del Espíritu Santo, ¿Dios seguirá utilizando el nombre de Jesús? Hermanos, el nombre es muy importante. En la época de la iglesia primitiva, ocurrían hechos maravillosos cada vez que invocaban el nombre de Jesús. En consecuencia, todos los santos de la iglesia primitiva predicaban fervientemente el nombre de Jesús como lo más importante. El Salvador que nos redimirá es Jesús. Esto es lo que predicaban en la época del Hijo. En la época del Padre, todos decían, fuera de Jehová no hay quien salve. Jehová es nuestro pastor, nuestro cayado y lámpara en la oscuridad. Así es como todos predicaban y testificaban sobre Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Veamos el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A quién se refiere yo aquí? Se refiere a Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene otro nombre, el nombre nuevo. Debemos buscar y conocer este nombre nuevo. El nombre nuevo será conocido y predicado a todas las personas del mundo, y a través del nombre nuevo Dios romperá las cadenas de sus corazones que estaban cautivos en la oscuridad. Por eso Dios prometió darnos un nombre nuevo, es decir, el nombre nuevo de Jesús. ¿Cuándo se utilizará el nombre nuevo de Jesús? Se utilizará en la época del Espíritu Santo, en la que vivimos. En la época del Espíritu Santo, el nombre nuevo de Jesús debe ser conocido por toda la humanidad. Hace 2000 años, cuando Jesús predicó el Evangelio en la ciudad de Nazaret, y sus discípulos predicaban su nombre por donde quiera que iban, muchas personas se referían a los que seguían a Jesús como miembros de la secta de los nazarenos. Podemos ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 24. Esto se debía a que predicaban la verdad del nuevo pacto.
que nunca antes se había escuchado y era completamente diferente de lo que se le había enseñado a la gente. Dios mismo vino a la tierra y proclamó su mandato absoluto. Todo lo antiguo será deshecho. Ahora, todos concentraos en lo nuevo. Aunque concedió a su pueblo un nuevo sistema, los israelitas se negaron a aceptarlo, diciendo, no lo seguiremos. Aunque puede ser una orden del rey, las viejas costumbres son mejores. De esta manera, insistieron en el antiguo sistema llamado Antiguo Pacto. Jesús concedió la Pascua del Nuevo Pacto, el día de reposo del Nuevo Pacto y la ceremonia del bautismo del Nuevo Pacto, pero argumentaron que estas cosas eran innecesarias. Es como si el rey declara, aunque os mande que hicierais así hasta ayer, a partir de hoy os doy una instrucción diferente. Así es como Dios dio su nuevo mandato, marcando el comienzo del tiempo del Nuevo Pacto. Antes de que Jesús anunciara el Nuevo Pacto, todos los sistemas del Antiguo Pacto aún podían ser efectivos. Sin embargo, el tiempo del Nuevo Pacto ha comenzado y Dios nos ha dado las nuevas leyes. ¿Acaso no deberíamos acatar estas nuevas leyes y observarlas fielmente? Dios incluso dijo, debéis bautizar a las personas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Acaso no deberíamos conocer el nombre nuevo? ¿Cuál es el nombre nuevo? En Isaías capítulo 25 está escrito, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. En otras palabras, significa, el que destruye la muerte para siempre con el vino añejo es nuestro Dios. De esta manera, Dios ya nos ha informado cómo procederá su venida a esta tierra. Aparecerá por segunda vez en la carne para salvar a los que le esperan. En el capítulo 4 de Miqueas se dice, en los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y nos enseñará en sus caminos. Ahora estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Por lo tanto, en estos últimos días, el nombre de aquel que nos enseñará en sus caminos en Sión tiene una gran importancia para nosotros. Incluso en la iglesia primitiva, los discípulos echaban fuera a los espíritus malignos invocando el nombre de Jesús. En su nombre recibimos el perdón de los pecados y, a través de su nombre, también recibimos la promesa de salvación de Dios. Hermanos y hermanas, el nombre de Dios es muy importante. En la época del Espíritu Santo, el nombre del Padre Cristo Ansanjón y de la Madre Celestial Nueva Jerusalén deben predicarse en todo el mundo. Por esta razón, ¿qué nombre está profetizado en Apocalipsis capítulo 3? No es el nombre de Jesús, sino el nombre nuevo. Aunque se ha emitido el mandato absoluto del Rey sobre el nombre nuevo, algunos dicen, no hay nombre nuevo. Llamar un nombre nuevo es herejía y es falso. Esto también es un rechazo del mandato del Rey. Si un nombre no es utilizado, ¿tiene algún valor ese nombre? Si pensamos en el nombre, aunque es nuestro nombre, los demás lo usan más que nosotros. El nombre nuevo de Jesús contiene un mensaje esencial para que la humanidad obtenga el perdón de los pecados y la salvación en esta época. Por lo tanto, es fundamental que la gente de hoy conozca este nombre nuevo. La Iglesia de Dios cree en Cristo Ansanjón y en la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Espero que este mensaje se pueda asociar inmediatamente con la Iglesia de Dios. Para que esto se haga realidad, revelemos con orgullo y gracia el nombre del Padre y el nombre de la Madre a todos los pueblos del mundo. Aunque la Biblia se compone de frases y palabras, se constituye enteramente de los mandatos absolutos del Rey y por tanto cada línea es muy valiosa. Como contienen enseñanzas preciosas, todos deberían seguir estas enseñanzas y ser bautizados en el nombre nuevo. Esperando que todos los miembros de la familia de Sion puedan disfrutar de bendiciones y gracia aún mayores en este nombre, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.